Si hay algo que ha caracterizado a la historia de Colombia es la violencia interna. Un país que desde sus inicios vivió constantes conflictos entre bolivarianos y santanderistas, confesionales y seculares, conservadores y liberales, fuerzas guerrilleras y el gobierno. Y es a inicios del siglo XX cuando se da uno de los conflictos más importantes y devastadores de su historia: la Guerra de los 1000 días, que tantas desventuras hizo pasar al pueblo colombiano. ¿Te interesa conocer las causas, desarrollo y consecuencias de este triste episodio? Si hay algo que ha caracterizado a la historia de Colombia es la violencia interna. Un país que desde sus inicios vivió constantes conflictos entre bolivarianos y santanderistas, confesionales y seculares, conservadores y liberales, fuerzas guerrilleras y el gobierno. Y es a inicios del siglo XX cuando se da uno de los conflictos más importantes y devastadores de su historia: la Guerra de los 1000 días, que tantas desventuras hizo pasar al pueblo colombiano. ¿Te interesa conocer las causas, desarrollo y consecuencias de este triste episodio? Como ya se mencionó, desde sus inicios, la historia colombiana ha estado plagada de conflictos internos tales como la Guerra de los Supremos o las guerras civiles de 1851, 1854, 1860, 1876 o 1884. En estos últimos destaca la rivalidad entre conservadores y liberales, las dos facciones históricas de la política colombiana. Tras la victoria liberal durante la llamada Guerra de las Soberanías, se promulga la Constitución de Río Negro, que dio pase a los Estados Unidos de Colombia, una república federal basada en el libre mercado y el anticlericalismo. Esta etapa culmina con una nueva guerra civil en 1884, tras la que los conservadores promulgan la Constitución de 1886, volviendo al proteccionismo y a un Estado confesional, lo que se conoció como la Regeneración. Los liberales realizan entonces una insurrección en 1895 que fue sofocada por el gobierno conservador, que no hizo más que seguir aumentando las rencillas entre los candidatos de la oposición y los del gobierno oficial. Importante resaltar que para este entonces la mayoría de presidentes eran parte del Partido Nacional creado por Rafael Núñez. Este fue de tendencia conservadora, pero que se separó doctrinalmente de los conservadores históricos. En 1898 llega al poder Manuel Antonio San Clemente a sus 84 años, el presidente con mayor edad al tomar posesión. Dentro del Partido Liberal existían facciones radicales que estaban dispuestos a usar la vía armada, lideradas por personajes como Rafael Uribe, Benjamín Herrera y Gabriel Vargas Santos. Asimismo, los liberales tenían el apoyo de los gobiernos de Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Venezuela. En estos últimos gobernaban Eloy Alfaro y Cipriano Castro, respectivamente, quienes simpatizaban con la causa liberal. Es así que, a pesar de la falta de experiencia militar y de recursos armamentísticos, los liberales producen un alzamiento en El Socorro, Santander, lanzando ataques contra poblaciones cercanas el 17 de octubre. El gobierno nacionalista, por su parte, atacó a la flota rebelde durante la batalla naval del río Magdalena, en el que se desarticulan los buques liberales y se toma el control sobre el mencionado río, perjudicando así la logística enemiga. No obstante, esto no impidió que la rebelión liberal se siga expandiendo por el país. El siguiente enfrentamiento se dio en Bucaramanga, en donde las tropas liberales lideradas por Rafael Uribe fracasaron en su intento de tomar la ciudad de Mención. No obstante, el líder consigue una importante victoria en la batalla de Peralonso, en el norte de Santander, pues esta dio impulso a la causa liberal que proclama a Vargas Santos como presidente provisional de la República. Asimismo, se consigue que nuevos adeptos se unan a su lucha. Y aunque a partir de aquí la iniciativa de la guerra la tuvieron los liberales, esta delantera fue detenida en la batalla de Palo Negro, considerada la más importante de la guerra, así como la más sangrienta, pues resultó en casi 9.000 bajas entre muertos y heridos entre ambos bandos. El gobierno nacionalista se asegura así las posiciones en Santander. Los liberales, por su parte,
continuaron resistiendo a manera de guerra de guerrillas, a la par que sus comandantes se dispersaron por otros puntos del territorio nacional. A este le sigue el sitio de Cúcuta, ciudad de mayoría liberal y un punto estratégico, pues al estar cerca de la frontera se esperaba que vengan refuerzos y armas procedentes de Venezuela. Gracias a la superioridad numérica de los nacionalistas del gobierno, Cúcuta cae en un poco más de un mes, y es aquí cuando los conservadores históricos, aprovechando la crisis económica y poca gobernabilidad del presidente San Clemente, dan un exitoso golpe de Estado el 31 de julio de 1900, en el que toma el poder José Manuel Marroquín, quien ya con el control del Estado e instituciones militares decide continuar con la guerra. Esta inestabilidad no pudo ser aprovechada por los liberales, quienes se habían dividido entre belicistas y pacifistas. Aún así, pudieron continuar con el conflicto gracias al envío de municiones y suministros por parte del presidente venezolano Cipriano Castro, quien tenía la visión de crear una confederación liberal similar a la extinta Gran Colombia, pues en Ecuador ya existía un gobierno similar. Otra ovación importante de los liberales fue Panamá, una de las regiones más olvidadas del país y en donde incluso existían movimientos separatistas. El general Benjamín Herrera se había retirado a Aguadulce, Coclé, al mando de un ejército de 4.000 hombres. Los liberales de esta localidad son atacados en dos oportunidades. En la primera, ocurrida en febrero de 1901, consiguen resistir, y en la segunda, en junio del mismo año, logran retomar la ciudad. A pesar de esto, los liberales al mando de Herrera retoman la ciudad luego de un exitoso asedio, a pesar de contar con un ejército menor y menos experimentado que el de su rival. Sin embargo, esta victoria se ve opacada en la batalla del Puente de Caledonia, en la que a pesar de contar con el apoyo nicaragüense, los liberales son derrotados, dejando la localidad en manos conservadoras. Regresando a la frontera colombo-venezolana, el conflicto se extiende hasta el territorio vecino en la batalla de San Cristóbal, pues resulta que en Venezuela también se vivía una guerra civil entre los restauradores de Cipriano Castro y los andradistas apoyados por los conservadores. Es decir, ambos regímenes opuestos apoyaban a los rebeldes del país vecino. Con la victoria de Castro, los conservadores colombianos son expulsados del territorio venezolano. No obstante, el apoyo del líder venezolano se ve interrumpido tras la victoria conservadora durante la batalla de Carazúa. Ya sin el apoyo externo, los liberales quedaron reducidos a pequeñas bandas armadas dispersas en el interior dedicadas a la guerra de guerrillas. Los principales centros de operación continuaron en Panamá, en donde los conservadores se vieron impedidos de avanzar debido a que Estados Unidos, con intereses en la región debido a la construcción del canal, envía una flota lista para desembarcar y evitar cualquier conflicto mayor que afecte la infraestructura de la región. Es así que los liberales entregan Colón a los estadounidenses. Otra resistencia liberal había tomado los llanos. Uribe, quien seguía acantonado en Táchira, Venezuela, decide tomar Bogotá cruzando los llanos y llegando sorpresivamente en un intento de imitar a Bolívar. Y aunque consiguió algunos éxitos como la toma del municipio de Gachalá, finalmente fracasó en su objetivo, en gran parte debido a la indisciplina de sus tropas que contaron con numerosas deserciones. Regresando a Panamá, los conservadores envían una flota para intentar restablecer el paso por el río Magdalena. El general Herrera aprovecha la relativa pausa que se vivía para la compra de armas con las que equipó un barco, cosa que adquirió incluso con su fortuna familiar. Es así que los liberales se dedican a atacar a los navíos enemigos, robándoles suministros y armamentos. La resistencia se extiende así por Panamá por un año más, en parte gracias al apoyo traído desde Nicaragua, así como por la presencia estadounidense que evitó enfrentamientos de mayor calibre. No obstante, con la toma conservadora de Aguadulce y el cese del apoyo de los liberales en el exilio, hicieron que la resistencia decline paulatinamente. El último intento de Uribe fue el de bloquear la ruta del Magdalena para impedir el paso de refuerzos del gobierno central,
lo cual no pudo concretar por la falta de apoyo. Es así que el líder liberal cede finalmente para acabar con la guerra, aunque en realidad Herrera ya había estado negociando la paz en secreto con el gobierno conservador. Las negociaciones se cierran en noviembre de 1902 a bordo del acorazado estadounidense Wisconsin, que había permanecido en la bahía de Panamá para proteger los intereses de la construcción del canal, por lo que la intermediación de la gran potencia norteamericana fue vital. Como te imaginarás, aquí inicia un nuevo periodo de hegemonía conservadora a la par que el Partido Nacional es disuelto. En cuanto a Colombia, el país quedó devastado. Esta guerra se llevó la vida de unas 1000 personas, además de dejar una tremenda crisis económica agraviada por la deuda incurrida por los gastos militares. La inflación fue tal que la libra esterlina había pasado de 15 pesos en 1898 a 505 pesos en 1903. Las industrias y vías de comunicación quedaron asimismo destruidas. Esto sin mencionar la terrible huella psicológica que quedó en el país, pues la tremenda polarización conllevó a que incluso se llegue a reclutar niños soldados que combatieron en algunos frentes. Pero probablemente la consecuencia más trascendente de esta guerra a largo plazo fue la separación de Panamá, acaecida el 3 de noviembre de 1903. Resulta que en esta región, las élites de ideología liberal aprovecharon el momento para deslindarse del gobierno conservador de Colombia